Y bienvenidos a este espacio de resumen semanal donde tocaremos temas de tecnología y también de gaming, y por ahí también se va a colar algo de cine. Este es el capítulo 9, así que empecemos con el video. Valve oficialmente presenta la Steam Machine, una PC gamer que quería competir con las consolas, pero creo que no le va a salir muy bien. Y en cine vienen muchas películas por estrenarse y también una de mis favoritas ya está muy cerquita, que será en julio. ¿Ustedes qué piensan de Shrek 5? ¿Fue una buena idea que la saquen o mejor se hubiera ido a dormir en la 4? Y por ahí se viene ya Star Wars Galactic Racer, que nos montará en los pods y también en los speeder bikes. Va a ser una locura. Esto me recuerda bastante allá cuando jugaba en el Nintendo 64, el Star Wars Shadows of Empire, creo que se llama ese juego, que nos montamos en esta moto así. Solo ese mapa me encantaba, y qué bueno que ahora va a salir el videojuego solo de vehículos. ¿Y Apple quiere destruir el mundo o qué? Porque ya está presentando sus nuevos procesadores para el iPhone 18 y tal parece que será de 1.4 nanómetros. Nos estamos acercando ya al fin de la proximidad entre transistores en los procesadores. Bueno, ya está a un nivel atómico. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué se van a inventar después de que lleguen a un nanómetro o 0.5 nanómetros? Bueno, para eso faltan muchos años todavía. Yo creo que unos 5 a 10 años. Ya se imaginan los teléfonos con procesadores cuánticos. Y la noticia más esperada: GTA 6 ha roto el internet extremadamente, desde los amantes de lo digital hasta los discos físicos, que me rompió el corazón. Pero esta mañana recibimos una buena noticia, así que espero sea cierto. Sí, iniciamos con más detalles este video y las noticias tech. ¡Let's go! Y empezamos con Valve. Oficialmente acaba de presentar su nueva consola, podemos decirlo, la Steam Machine, y su precio más económico será de $1000. Y tal parece que con este sistema de entretenimiento quería competir con las consolas Xbox, Nintendo y PlayStation, pero parece que no, porque los precios están demasiado elevados y sin el mando. Ya si quieren el mando será un costo extra. La reserva iniciará el 29 de junio, así que si ustedes la quieren, estén pendientes de la página web. ¿Y para quién va esta nueva unidad? Pues la verdad que para nadie, porque las especificaciones técnicas y el nivel gráfico se asemeja demasiado a las consolas PlayStation 5 y la Xbox Series X. Yo creo que hasta la Play 5 Pro es mejor que el Steam Machine. Entonces, si de verdad ustedes quieren una PC, yo no se las recomendaría, porque armar una de las mismas especificaciones rondaría los $800 a $900. Así que comprar esta unidad a $1000 no vale la pena actualmente. Ahora vamos a las especificaciones y los precios. El de 512 GB costará $1050. El de 512 GB con control, $1128. El de 2 TB, $1350. Y con el control, $1428. Especificaciones listadas: procesador AMD Zen 4 de 6 núcleos y 12 hilos semi personalizado. Gráficos AMD RDNA 3 semi personalizados con 28 unidades de cómputo. 16 GB de RAM DDR5 combinados con 8 GB de VRAM GDDR6. Almacenamiento SSD NVMe con ranura para tarjeta microSD. Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y Ethernet Gigabit. Adaptador inalámbrico integrado para el Steam Controller y como sistema operativo el SteamOS 3. ¿Y ustedes qué piensan de este sistema de entretenimiento? ¿Ustedes creen que sí va a ser una competencia con la actual generación o va a ser una competencia con la Next Gen, con el PlayStation 6, Switch 2 y el Xbox Helix? Pero viendo aquí los precios, esperemos que tampoco sea tan elevada la nueva Xbox, ya que por ahí andaban los rumores que iba a costar $1000, pero supuestamente para bajar los costos iban a quitar el control. O sea, van a vender la consola nueva Xbox sin control para bajar un poquito los precios. ¿Ustedes están de acuerdo en pagar $1000 por una consola o esta nueva Steam Machine? Déjenlo en los comentarios. Y nos vamos ahora al cine. Tal parece que se acaba de confirmar la película Are They Gone Yet? O en español, Me Quieren Volver Loco 3, donde tenemos como el protagonista a Ice Cube
Tal parece que, bueno, él acaba de confirmar que sí están ya desarrollando la película y tal parece que va a salir en los próximos años, tal vez el otro año o el 2028, no se sabe, pero ya están desarrollándola y quieren traer el elenco original de las dos primeras para que la volvamos a disfrutar. Y tal parece que Ice Cube va a enfrentar un gran desafío en esta tercera parte y es que será abuelo. Bueno, se va a poner excelente esa película, esperemos salga muy pronto. Y también acaba de salir otro tráiler de la película Shrek 5, pero por aquí estamos viendo algo que no nos gustó a muchos, y es que la voz de doblaje en español latino estaba hecho por Alfonso Obregón desde que salió la primera parte, y ahorita parece que ya no va a estar, lo reemplazaron, y él manda a llamar a todos sus fans y decir que vayamos directo a DreamWorks y pongamos ahí que regrese Alfonso Obregón. La verdad que a mí sí me molesta bastante cuando ya nos acostumbramos a una película con la voz de una persona y de la nada ya la vuelven a cambiar. En verdad lo que molesta más a los fans es el diseño de Shrek. Tal parece que no les ha gustado, dicen que está hecho con IA, que le metan más diseño. Bueno, a ver qué pasa. Y Toy Story 5 es un mega éxito. Tal parece que en taquilla ha recaudado 310 millones de dólares. La verdad que le fue súper bien. Dicen que la película está excelente. Por ahí leí unos comentarios que es la mejor que han visto desde la tercera parte, ya que a mucha gente no les gustó la cuarta, porque la 4 salió en el 2019, hace 7 años. Sí que sería buenísimo ver ese salto en las gráficas, en los diseños, porque, bueno, si ustedes ven la 2, por ejemplo, y luego saltan a la 4, van a ver un cambio pero espectacular en los gráficos, en el diseño, en la iluminación. Tiene una iluminación así como oscura, está súper bonita. Aunque dice mucha gente que les ha gustado es la historia, está fenomenal. Bueno, esperemos sea cierto. Y estamos ya a nada del estreno de la película La Odisea. Saldrá el 17 de julio y tal parece que esta película durará 3 horas. Así que los que van a comprar bebidas grandes, ahórrenla porque se van a perder excelentes partes por ir al baño. No, antes de que vayan a ver esta película, les recomiendo ver Troya primero para que se empapen un poquito más de la historia y entiendan más un poquito los nombres, para que no entren en confusión. O bueno, si ya leyeron el libro, no hace falta que vean la película de Troya. Y para los amantes de Cyberpunk, los que disfrutaron Edge Runner, tal parece que este 29 de junio va a salir el tráiler de la segunda parte. Y según los rumores dicen que serán 10 episodios, se va a estrenar en Netflix y va a ser una historia independiente. No será la continuación de la primera parte, que esa nos fascinó, pero va a ser una nueva historia. Y se deja ver el nuevo gameplay de un esperado videojuego llamado Star Wars Galactic Racer. Y este nos lleva a la nostalgia cuando salió allá en el Nintendo 64. Y ahora va a salir este nuevo videojuego con unas gráficas excelentes y lo esperamos para el 6 de octubre. Y la verdad que yo sí lo quiero jugar, ya vi los trailers. En este gameplay se confirma que podremos hacer tuning y también el uso de vehículos como los pods, land speeders, speeder bikes, Skim Speeders, también modo historia y el multijugador online. El precio la verdad que está muy económico y saldrá en formato físico, que obviamente yo así lo voy a conseguir. Aquí está para Xbox y la PlayStation. Y nuevos rumores acerca de Apple y el próximo iPhone 18. Y su tecnología será de 1.4 nanómetros. Esto va a estar espectacular. Gracias a eso, este procesador permitirá mejorar el rendimiento o reducir el consumo energético. Ofrecerían hasta un 15% más de potencia o un 30% menos de gasto energético frente a los modelos de 2 nanómetros. Y TSMC seguirá siendo el principal fabricante de Apple, aunque también por ahí quiere hacer su ayuda Intel. Y la noticia que todos estábamos esperando acerca de GTA 6 ha roto el internet completamente, porque el día de hoy inició ya la preventa. Los precios, la verdad que yo los veo cómodos. Yo pensaba que iba a costar más, muchos hasta decían que la versión base iba a costar $100, pero yo, por ejemplo, ya tenía aquí mi sobrecito y decidí ahorrar $80, que por ahí ya los estoy ahorrando de aquí a que sea noviembre. Y yo lo tengo así en sobres porque estoy ahorrando para más juegos. Por ejemplo, viene el de Star Wars Galactic Racer y el nuevo de Zelda Ocarina Remake y también GTA 6. Son 3 videojuegos que más o menos van a salir en octubre, noviembre y diciembre.
pero vayan ahorrando desde ahorita o ya pueden hacer la preventa. Los precios son $80 la versión estándar y la versión Ultimate $100. También saldrá la versión física, pero hay un gran problema y es que la caja solo va a traer un código. O sea, ustedes van a abrir la caja y va a ser la versión digital con un plástico gratis, no va a traer nada ahí. Así que yo no se los recomiendo comprar la versión física por ahora, ya les voy a decir por qué. El lanzamiento será el 19 de noviembre, la predescarga el 12 de noviembre. No se ha dicho nada del online, así que posiblemente sea una venta aparte, aunque GTA V igual tardó en llegar el online. Si compras la edición estándar, los coches, vestuarios y tiendas VIP estarán bloqueadas hasta que pases a la edición Ultimate. Pero todas las compras que se hagan antes del 20 de noviembre disfrutarán del pack Vintage Vice City y un mes de GTA Plus. En el texto se lee que la versión física traerá un código en su interior y está confirmado en Amazon y en la página web de Rockstar que no trae disco. Y después de estos anuncios, que fue el día de ayer, la empresa Take-Two bajó 4% en su bolsa. Tal parece que a mucha gente no les gustó lo que traían la versión Ultimate. Aunque si ustedes compran la versión base de $80, también van a poder escalar a la siguiente versión por $20. Pero les tengo una noticia de última hora. Tal parece que hay un nuevo rumor y es que el insider polaco Greg Z. Dari acaba de confirmar que va a salir el videojuego en versión física con el disco en su interior, pero suponemos que será en diciembre, o sea, un mes después de su lanzamiento, para que aprovechen la fecha de Navidad y vendan también el formato físico que todos estamos esperando. Y este insider no ha fallado en muchas cosas que ha dicho. Por ejemplo, él dijo que iba a salir la versión física sin el disco y solo con un código de descarga. Y vean, todo lo que él dijo fue cierto, porque Rockstar quería evitar filtraciones. Recuerden que las cajas tienen que llegar mucho antes de la fecha de lanzamiento y ahí es donde aprovechaban las personas para hacer la reventa y abrían ya la caja, empezaban a jugar y entonces querían evitar esto los de Rockstar. Pero en mi opinión, Rockstar hubiera evitado vender una caja de plástico vacía y mejor esperarse hasta diciembre o anunciar ya desde hoy que en diciembre iba a salir una versión física con disco, porque las personas que ya la precompraron solo les va a traer la caja vacía y posiblemente van a tener que volver a comprar el juego en diciembre cuando salga el disco. Entonces yo me voy a esperar a que sea diciembre, aunque me muera de ganas de jugarlo, pero me voy a esperar ni modo porque yo sí quiero el disco, ya que soy coleccionador de esas cajitas en Xbox. Y así fue el resumen tecnológico y gaming de la semana. Estuvo un poquito movida, pero la más esperada fue GTA 6, que se va a seguir rompiendo el internet. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos el siguiente jueves para un resumen fresquecito de noticias. ¡Let's go!